En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, queremos darte las gracias, Señor, por permitirnos estar aquí presentes una semana más, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos terminar una semana más de labores, Señor. Invocando siempre tu presencia, tu ayuda, tu asistencia. Y dándote las gracias, Señor, por todo lo que nos das día tras día, Padre Santo. Gracias, Padre Eterno, por la vida, por todo aquello, Señor, que tú nos brindas día a día, Padre Santo. Bendito y alabado sea tu santísimo nombre. Bendito y alabado seas, Señor Padre Celestial, que está sentado en el trono, Señor. Gracias, Padre Santo, por nuestra salud, por nuestra familia, por nuestro trabajo, Padre Eterno. Gracias, Señor, por el aliento de vida todopoderoso. Gracias por protegernos, por darnos el pan diario, Señor. Gracias. Gracias, Padre Santo. Y aunque muchas veces pensamos que no tenemos una cosa u otra, queremos darte las gracias por todo lo que ya tenemos, Señor. Gracias. En esta noche te pedimos que estés presente en este lugar, que estés presente en este momento, Señor, y nos ilumines, nos bendigas, nos guíes, orientes todo lo que vamos a leer, todo lo que vamos a reflexionar, todo lo que vamos a decir, Señor. Que no sea palabra de hombre, Padre Santo. Que nosotros también, que nuestro espíritu y que nuestra mente también escuche, Señor, tu mensaje, Padre Santo. Purifícanos, Señor, purifica nuestros labios porque somos impuros, porque somos indignos, porque somos pecadores, Señor, y no merecemos toda la bondad y toda la gracia de un Dios maravilloso, santo y poderoso como tú, Señor. Purifica nuestros labios con el tizón, Señor, de tu altar, así como hiciste con el profeta Isaías, Padre Santo, quien tampoco se sentía digno, Señor, de proclamar tu palabra, Padre Santo. Ven, Espíritu Santo, y toma posesión de nosotros. Ven, Espíritu Santo, y toma posesión de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestro trabajo, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo lo que nos das día a día, Padre Eterno. Bendito y alabado sea, Señor. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Rey, el que era, el que es y el que ha de ser siempre, el eterno Hijo del Padre. Bendito y alabado sea, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a la lectura del capítulo número 11 del libro de Números. El Señor promete carne a los israelitas. Un día los israelitas se pusieron a murmurar contra el Señor debido a las dificultades por las que estaban pasando. Al oírlos, el Señor se enojó mucho y les envió un fuego que incendió los alrededores del campamento. El pueblo gritó pidiendo ayuda a Moisés, y Moisés rogó al Señor por ellos. Entonces el fuego se apagó. Por eso aquel lugar se llamó Taberá, porque allí el fuego del Señor ardió contra ellos. Entre los israelitas se habían mezclado gente de toda clase, que solo pensaba en comer. Y los israelitas, dejándose llevar por ellos, se pusieron a llorar y a decir: ojalá tuviéramos carne para comer. ¿Cómo nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto? Y también comíamos pepinos, melones, puerros
cebollas y ajos. Pero ahora nos estamos muriendo de hambre y no se ve otra cosa que maná. El maná era parecido a la semilla del cilantro. Tenía un color amarillento como el de la resina y sabía a torta de harina con aceite. La gente salía a recogerlo y luego lo molían o machacaban y lo cocinaban o lo preparaban en forma de panes. Por la noche, cuando caía el rocío sobre el campamento, caía también el maná. Moisés oyó que los israelitas y sus familias lloraban a la entrada de sus tiendas. El Señor estaba muy enojado y Moisés también se disgustó y le dijo al Señor: ¿por qué me tratas mal a mí, que soy tu siervo? ¿Qué tienes contra mí, que me has hecho cargar con este pueblo? ¿Acaso soy yo su padre o su madre, para que me pidas que los lleve en brazos, como a niño de pechos, hasta el país que prometiste a sus antepasados? ¿De dónde voy a sacar carne para dar de comer a toda esta gente? Vienen llorando a decirme: danos carne para comer. Yo no puedo ya encargarme de llevar solo a este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si vas a seguir tratándome así, mejor quítame la vida, si es que de veras me estimas. Así no tendré que verme en tantas dificultades. Pero el Señor le contestó: reúneme a 70 ancianos israelitas, de los que sepas que tienen autoridad entre el pueblo, y tráelos a la tienda del encuentro y que esperen allí contigo. Yo bajaré y hablaré allí contigo, y tomaré una parte del espíritu que tú tienes y se la daré a ellos para que te ayuden a sobrellevar a este pueblo. Así no estarás solo. Luego manda al pueblo que se purifique para mañana, y comerán carne. Ya los he oído llorar y decir: ojalá tuviéramos carne para comer, estábamos mejor en Egipto. Pues bien, yo les voy a dar carne para que coman, y no solo un día o dos, ni 5 o 10 o 20, no, comerán carne durante todo un mes, hasta que les salga por las narices y les dé asco, porque me han rechazado a mí, el Señor, que estoy en medio de ellos. Y han llorado y han dicho ante mí: ¿para qué salimos de Egipto? Entonces Moisés respondió: el pueblo que viene conmigo es de 600,000 hombres a pie. Y dices que nos vas a dar a comer carne durante un mes entero. ¿Dónde hay tantas ovejas y vacas que se puedan matar y que alcance para todos? Aun si les diéramos todo el pescado del mar, no les alcanzaría. Pero el Señor le contestó: ¿crees que es tan pequeño mi poder? Ahora vas a ver si se cumple o no lo que he dicho. 70 ancianos hablan como profetas. Moisés salió y contó al pueblo lo que el Señor le había dicho, y reunió a 70 ancianos israelitas y los colocó alrededor de la tienda. Entonces el Señor bajó en la nube y habló con Moisés. Luego tomó una parte del espíritu que Moisés tenía y se lo dio a los 70 ancianos. En cuanto el espíritu reposó sobre ellos, comenzaron a hablar como profetas. Pero esto no volvió a repetirse. 2 hombres,
el uno llamado Eldad y el otro Medad, habían sido escogidos entre los 70, pero no fueron a la tienda, sino que se quedaron en el campamento. Sin embargo, también sobre ellos reposó el Espíritu, y comenzaron a hablar como profetas en el campamento. Entonces un muchacho fue corriendo a decirle a Moisés: Eldad y Medad están hablando como profetas en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde joven era ayudante de Moisés, dijo: Señor mío, Moisés, prohíbele que lo hagan. Pero Moisés le contestó: ¿Ya estás celoso por mí? Ojalá el Señor le diera su espíritu a todo el pueblo, y todos fueran profetas. Entonces Moisés y los ancianos de Israel volvieron al campamento. El Señor envía codornices. El Señor hizo que soplara del mar un viento que trajo bandadas de codornices, las cuales cayeron en el campamento y sus alrededores, cubriendo una distancia de hasta un día de camino alrededor del campamento y formando un tendido de casi 1 metro de altura. Todo ese día y toda la noche y todo el día siguiente, la gente estuvo recogiendo codornices. El que menos recogió 10 montones de codornices, que pusieron a secar en los alrededores del campamento. Pero apenas estaban masticando los israelitas la carne de las codornices, cuando el Señor se enfureció contra ellos y los castigó, haciendo morir a mucha gente. Pero por eso le pusieron a ese lugar el nombre de Kibrot Hatava, porque allí enterraron a los que solo pensaban en comer. De Kibrot Hatava siguió el pueblo su camino hasta Hazerot, y allí se quedó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, el capítulo número 11 del libro de Números ya comienza a describirnos la etapa o el momento en que el pueblo de Israel comienza a quejarse y comienza a rebelarse al Señor. Israel, de haber salido como un pueblo esclavizado durante más de 40 generaciones, bajo el yugo de los egipcios, sale como una nación que estaba acostumbrada a la esclavitud, a que todos se lo dieran, a que fueran parte del proceso de producción de la parte alimentaria de los egipcios, y una parte de ese proceso lo tenían ellos ahí, pero ellos no eran dueños, ni ellos determinaban qué era lo que podían comer y qué no. El capítulo número 11 del libro de Números nos habla acerca de la ingratitud del pueblo de Israel con respecto a todo lo que Dios estaba haciendo por ellos. Él los había sacado de la esclavitud con gran poder. Los había bendecido, había escogido para ellos un sacerdocio, les había entregado una liturgia, los había organizado estructuralmente, les había dado un gobierno y una representación en la persona de Moisés. Además, lo más importante y lo más hermoso,
es que era la única nación en la tierra, el único grupo de personas, la única raza que contaba con la ayuda del Dios verdadero. Dios siempre había escuchado sus quejas, siempre había escuchado y había visto su aflicción. Y eso fue lo que lo motivó y lo llevó a enviarles a Moisés como libertador y como guía y mediador entre ellos y él mismo. Dios le había mandado el maná como alimento en el desierto. Y algo que llama mucho la atención es que el maná, sí, no era carne, no era pescado, no eran frutas, pero era un alimento, primero, milagroso. Segundo, que mostraba la providencia y la provisión de un Dios todopoderoso. Tercero, era el alimento que el pueblo, los niños, los recién nacidos, las mujeres, los jóvenes, los ancianos necesitaban para poder soportar el largo trabajo y la larga travesía entre Sinaí y la tierra de Canaán como pueblo. El maná tenía todos los nutrientes, todas las proteínas, todas las vitaminas y minerales que nosotros encontramos distribuido, ¿verdad? Distribuido en toda la fruta, verdura, carnes, etc. El maná era el alimento bajado del cielo que Dios le enviaba a su pueblo para alimentarlo, para fortalecerlo y para ayudarlo a que físicamente pudieran lograr entrar a la tierra prometida. Pero también era símbolo y era un alimento espiritual en el sentido de que ellos podían ver que contaban con la ayuda y con la asistencia de un Dios todopoderoso que no los iba a abandonar. Ellos comienzan a murmurar y comienzan a quejarse, deseando volver al pasado, deseando volver a la esclavitud, deseando volver a ser esclavos, a no tener dignidad propia, a no depender de sí mismos, a no correr el riesgo de trabajar, luchar y alcanzar por sí mismos los objetivos y cubrir sus necesidades. Era un pueblo que se había acostumbrado a la esclavitud y eso los hacía, entre comillas, flojos. ¿Y flojos por qué? Porque trabajaban porque los obligaban a palo, no porque existiera en ellos un espíritu de superación y un espíritu de lucha y de querer salir adelante. Eso es lo que nosotros podemos ver aquí en el capítulo 11, la ingratitud de Israel. La ingratitud de aquel que siempre está viendo lo que le falta y nunca agradece lo que ya tiene. Base de la envidia. Aquí podemos ver diferentes pecados capitales. Obviamente el pecado capital que más vemos es la gula. La gula es la que lleva a que ellos pequen. Por eso la gula es un pecado capital. Pero también tenemos la pereza. Porque en vez de estar quejándose de lo que Dios, las maravillas que Dios hizo y ha venido haciendo en ellos, les dio una ley. Los constituyó como una nación autónoma, soberana, propia. Les dio leyes, les dio un gobierno, les dio un sacerdocio, les dio una religión, les dio una liturgia, la liturgia más hermosa antes de la liturgia católica, de la liturgia cristiana, porque la liturgia cristiana católica es celestial, es superior a la liturgia judía, a la liturgia del Antiguo Testamento, pero digamos que es la liturgia humanamente hablando más hermosa.
les da todo eso. Les da un templo donde ellos puedan encontrarse con Él. Les da de todo. Pero ellos no están pensando en todo lo que ya Dios les dio, sino que están deseando volver a la situación del pasado, aunque sea esclavitud, aunque sea en la miseria, aunque sea en la derrota. Y eso es lo que como seres humanos nos pasa mucho. Y es ese deseo interno por pecar, ese deseo interno que el apóstol Santiago llama nuestra propia concupiscencia. Elegimos disfrutar momentos de placer pecaminosos sin importarnos que después tengamos que pagar toda una vida y toda la eternidad por ese pecado o por esos pecados. Así somos los seres humanos. Escogemos hacer un acto de maldad para disfrutar un momento, un instante, sin darnos cuenta el altísimo costo que nos toca pagar por X o Y pecado. Eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Y otra cosa que podemos ver aquí es que se dejaron llevar por gente que no era israelita. Se dejaron contaminar del deseo, de satisfacer un deseo y un instinto. Querían comer carne. Y perdieron la noción de que eran la nación espiritual, que hay algo que va más allá del deseo corporal, que va más allá del deseo físico, y es el alimento espiritual. El maná era un alimento físico espiritual, así como es la Eucaristía. La Eucaristía, la comunión, como nosotros lo conocemos, no solamente es un alimento espiritual, también es un alimento físico que afecta, que beneficia, que nutre nuestro cuerpo, así como también nutre nuestra alma. Por eso es importante comulgar cada domingo para mantenernos alimentados física y espiritualmente, así como el Señor quería alimentar al pueblo de Israel a través del maná. Pero ellos querían variedad, ellos querían diversidad, ellos querían, aunque fueran ollas de carne podrida, aunque fueran las sobras de los pescados que dejaban los egipcios, porque los egipcios se llevaban las mejores presas, los egipcios se llevaban las mejores frutas para el faraón y para la corte y para los comerciantes. Lo que ellos comían era las sobras, porque eran esclavos. Muchos de nosotros, católicos, vivimos comiendo las sobras, comiendo así como el hijo pródigo, comiendo con los cerdos y a espaldas del alimento verdadero de nuestro Padre misericordioso. Vivimos a espaldas de eso. Y aquí tanta quejadera hizo que el Señor se enfureciera. El Señor también dijera, hombre, pero ustedes sí friegan. Se quejan porque no los ayudo, se quejan porque los ayudo. Y manda un fuego de la furia para decirles, estoy rabioso. Y ellos al ver ese fuego buscan la intercesión de Moisés. Y Moisés intercede y media por ellos. Aquí hay una intercesión, mediación. Y Moisés habla por ellos y el Señor calma el fuego, pero sigue furioso. Y Moisés también sigue rabioso porque se da cuenta que él toda la responsabilidad y todo el peso del pueblo de Israel y todas las quejas caen sobre él. Miren cómo le pasa lo mismo a Cristo le pasó igualito. Estaban felices cuando los sanaba, estaban felices cuando los alimentaba, estaban felices cuando les hacía milagros, pero cuando tuvieron que defenderlo, cuando tuvieron que meter la mano por Jesús, todos lo acusaron y todos dijeron, crucifícalo, crucifícalo. Así estaba pasando con Moisés igualito. Cuando llegó a librarlos, cuando alzaba el báculo y hacía los milagros, todo el mundo, Moisés, Moisés. Pero cuando viene la primera prueba,
viene el riesgo, viene el peligro, donde tienes que confiar en la divinidad, cuando tienes que confiar en Dios, entonces ahí viene la quejadera. Y Moisés se aburrió. Moisés estaba aburrido. ¿Dónde voy a satisfacer las quejas de esta gente si estamos en el desierto? ¿Dónde voy a sacar yo vacas, ovejas, para que se alimente toda esta gente? Son más de 650,000 hombres, sin meter mujeres, que por lo general son el doble de los hombres, y los niños. O sea, era una población de aproximadamente 2 millones de personas para la responsabilidad de un solo hombre. Porque ellos le decían a él, tú nos sacaste de Egipto y nos sacaste para venirnos a que nos muriéramos de hambre aquí en este desierto. Entonces Moisés le dice al Señor, obviamente la rabia de Moisés hace de que peque, hace de que cuestione a Dios y que dude del poder de Dios. Cuando Dios le dice, ahora verás, les voy a dar carne, y les voy a dar tanta carne que les va a salir por las narices. Miren cómo el Señor estaba bastante rabioso. Y Moisés le dice, Señor, ayúdame, o sea, tú me metiste en este lío, en este asunto. Si no me vas a ayudar, mejor mátame, o sea, mejor quítame la vida, si en verdad me tienes aprecio. Pero el Señor, en su sabiduría, le dice, bueno, te voy a ayudar. Escoge 70, el número 7 y 10, 7 por 10, 70. El número 70 es también comunidad, es también ungidos, representa también elegidos. 70. Vas a escoger 70 ancianos con los cuales yo voy a tomar del mismo espíritu que tú tienes y que te guía, y se lo voy a distribuir a ellos para que sigan manteniendo el mismo espíritu. Dios no le podía dar otro espíritu a los 70 ancianos, ni podía dejarlos sin el espíritu de Dios a ellos, porque ellos iban a ser una extensión de Moisés. ¿Sí? Así como los apóstoles reciben el espíritu de Cristo, y a partir de ellos, esos apóstoles multiplican a través de la imposición de mano y a través de la ordenación sacerdotal sucesiva a los sacerdotes, para que ellos se multipliquen y puedan llegar a todo el orbe de la tierra. Entonces Moisés escoge 70 ancianos y se crea el Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? Es el consejo de ancianos que van a ayudar a Moisés a gobernar y a dirigir a ese pueblo tan numeroso y tan quejoso. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ellos comienzan, fíjate lo bonito que es la palabra de Dios, cuando ellos reciben el Espíritu Santo que Dios toma de Moisés y lo distribuye entre esos 70 ancianos, habían 68 en el tabernáculo. Faltaban 2, pero esos 2 ya habían sido escogidos. Y donde estaban ellos, el Espíritu de Dios también se posa sobre ellos, y por una única vez ellos comienzan a profetizar, comienzan a hablar, comienzan a decir palabras de profecía. Pero después, ¡pum!, esa profecía no vuelve a suceder. ¿Por qué? Porque era una manifestación del poder del Espíritu Santo, mas ellos no eran profetas. Iban a administrar junto con Moisés justicia, los jueces. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando estos hombres comienzan a hablar y a profetizar en el campamento, un muchacho se da cuenta y va a avisarle en el tabernáculo a Moisés. Pero Josué, en su celo por Moisés, le pide que se los prohíba, así como los apóstoles le dijeron a Jesús que le prohibiera a aquellos que no hacían parte de su grupo, pero que en su nombre, con su autoridad, hacían milagros. Los discípulos le dijeron a Jesús, le pidieron a Jesús que se lo prohibiera, y Jesús dijo: no,
el que está con nosotros, déjenlos tranquilos, déjenlos que sigan trabajando por el reino. Los que sí están contra nosotros, pues eso sí, hay que defender la doctrina y la fe. Entonces Moisés dice una palabra profética hermosa, hermosísima. Dice, ya estás celoso por mí. Ojalá el Señor le diera su espíritu a todo su pueblo. O sea, está profetizando Pentecostés, después de la ascensión de Cristo. Y todos fueran profetas. Por eso cuando tú te bautizas, cuando tú bautizas a tu hijo, tú eres sacerdote, profeta y rey. Por eso es que a los niños hay que bautizarlos pequeños, para que ya sean sacerdotes comunes, profetas y reyes. ¿Sí? Entonces Moisés y los ancianos de Israel volvieron al campamento. ¿Y qué ocurre después? Ocurre de que el Señor en su poder, porque Él es el creador de lo físico y de lo invisible, Él es capaz de hacer que las cosas surjan de la nada, pero también manipula en su poder y sabiduría la naturaleza. Hace que envía un viento que venga del mar y hace que una migración de codornices que pasaba llegara y se quedara en el campamento, porque es Dios, porque lo puede hacer, porque le da la gana, porque está en sus planes, porque nadie le puede decir que no. Ese es el poder del Dios que ellos tenían y del que se estaban quejando. De esa manera Dios le mostraba a Moisés que sí era capaz de alimentar al pueblo de Israel con carne un mes completo, así fueran 1 millón, 2 millones de israelitas. Pero ¿qué pasa? Que la gente comenzó a recoger codornices, y el que menos recogió 10 montones. Pero ¿qué pasó? Que Dios vio la gula, vio la ambición, vio el deseo desenfrenado del hambre, el deseo de comer carne, y una ingratitud completa y un desprecio hacia el maná, así como muchos desprecian hoy día a la Eucaristía y hablan pestes de la Eucaristía y dicen que no es necesaria la Eucaristía, que eso es un símbolo, algo que el mismo Señor Jesús dejó, y lo dejó para alimentar a su pueblo, como más adelante lo veremos. Y el Señor se enfureció tanto y mató a muchos, sobre todo pienso yo a aquellos que no eran israelitas y que habían incitado a su pueblo a que pensaran en la carne y en volver a Egipto. Y bueno, por eso, por esas muchas personas que el Señor castigó en su legítimo derecho de creador, es que a ese nombre se le llamó Kibrot Hatabah, y de ese lugar siguieron adelante hasta llegar a Hazeroth. Palabra del Señor. Entonces ahí podemos ver cómo la ingratitud hacia Dios muchas veces es raíz de los males que nos aquejan en la vida. Este pueblo no se cansaba de ser quejumbroso, de ser ingrato, de tener memoria selectiva. Solamente se acordaban de Egipto, de las poquito de cosas buenas, pero no se acordaban de la vida miserable que tenían en Egipto. Vamos a ver entonces cómo el apóstol Pablo nos habla acerca de aquellos que, conociendo a Dios y conociendo la verdad de Cristo, terminan volviendo al pecado, a la vida pecaminosa, porque nunca fueron de Cristo. Vámonos entonces a Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 22. Y escuchemos muy bien. Dice, los falsos maestros. Hubo también falsos profetas. Estamos hablando del capítulo 11 de los profetas, ¿verdad? Entre el pueblo de Israel. Y así habrá falsos maestros entre ustedes. Claro, está hablando a la iglesia cristiana. Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas.
negando de ese modo al propio Señor que lo redimió. Todos aquellos testigos de Jehová que dicen de que Jesús no es Dios, de que Jesús es un simple profeta, y que lo disminuyen a un arcángel, al arcángel Miguel. Lo confunden con el arcángel Miguel, diciendo de que Jesús era Miguel antes de encarnarse en María. Miren cómo la palabra es certera. Esto les atraerá una rápida condenación. Todos los que creen que Jesús no es Dios. Muchos lo seguirán en su vida viciosa, y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. El camino de la verdad es la iglesia, la doctrina de la Iglesia Católica. Y a causa de esas enseñanzas se habla muy mal de los católicos y se habla muy mal de la Iglesia Católica. En su ambición de dinero, wow, ese es el fin, el interés oculto de estas sectas y de estos personajes, el dinero. Los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas, pero la condenación los espera a ellos sin remedio, pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas, encadenados y guardados para el juicio. Ni tampoco perdonó Dios al mundo antiguo, sino que mandó el diluvio sobre aquellos hombres malos, y salvó solamente a Noé, que predicó una vida de rectitud, y a otras 7 personas. Dios también condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, quemándolas hasta dejarlas hechas cenizas, para que sirviera de ejemplo de lo que habría de suceder a los malvados. Pero libró a Lot, un hombre justo a quien afligía la vida viciosa de aquellos malvados. Este hombre justo que vivía entre ellos sufría en su buen corazón a causa de las maldades que día tras día tenía que ver y oír. El Señor sabe librar de la prueba, eso se le olvidaba a Israel, a los que viven entregados a Él, y sabe tener a los malos bajo castigo para el día del juicio. El Señor castigará sobre todo a los que siguen deseos impuros, como el querer comer carne y volver a Egipto, y desprecian su autoridad cuando desprecian el maná. Son tercos y atrevidos, y no tienen miedo de insultar a los poderes superiores. En cambio, los ángeles, aunque tienen más fuerza y autoridad, no se atreven, de parte del Señor, a condenar con insultos a esos poderes. Esos hombres son como los animales, y oigamos esto, no tienen entendimiento, viven solo por instinto, y nacen para que los atrapen y los maten. Hablan mal de cosas que no entienden. No entienden la Santísima Trinidad, no la entienden. No entienden el misterio de la Inmaculada Concepción, ni de la perpetuidad, de la virginidad perpetua de María, no entienden el Teotokos, no entienden la Asunción de María, no entienden el poder de los sacramentos, no entienden el perdón de los pecados, no entienden muchas cosas, pero hablan mal de ellas. No entienden la vicaría que Cristo le dejó a Pedro, no lo entienden, ¿ya? Pero morirán de la misma manera que los animales, sufriendo por lo que han hecho sufrir a otros. Se creen felices entregándose al libertinaje en pleno día. También a aquellos que no tienen fe y creen que la fe es el opio de los pueblos y que tener fe es ser pendejos. Los ateos y los agnósticos. Son una vergüenza y un escándalo cuando los acompañan a ustedes en sus fiestas, divirtiéndose con sus placeres engañosos. No pueden ver a una mujer sin desearla. No se cansan de pecar.
Seducen a las almas débiles. Son expertos en la avaricia. Son gente maldita. Andan perdidos porque se han desviado del camino recto. Siguen el ejemplo del profeta Balaam, hijo de Bosor, que quiso ganar dinero haciendo el mal, y fue reprendido por su pecado. Una asna muda le habló con voz humana y no lo dejó seguir con su locura. Esos maestros son como pozos sin agua, como nubes llevadas por el viento. Están condenados a pasar la eternidad en la más grande oscuridad. Dicen cosas altisonantes y vacías, y a duras penas logran escapar de los que viven en el error. Les prometen libertad, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción, porque todo hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado. Pues los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y han escapado así de las impurezas del mundo, si se dejan enredar otra vez en esas cosas y son dominados por ellas, quedan peor que antes. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino recto que, después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Pero en ellos se ha cumplido la verdad de aquel dicho: el perro vuelve a su vómito, y también lo de la puerca recién bañada vuelve a revolcarse en el lodo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces podemos ver cómo también en la iglesia, en la actualidad, tenemos ese grupo de personas que abandonan el camino, que su conversión es de fiebre, es de momento, es de circunstancias. Tienen una enfermedad, tienen un familiar enfermo, tú los ves, van a las misas, van a los grupos de oración, van a los retiros, pero cuando ya consiguen el milagro, se abren completamente de la vida pastoral y de la vida espiritual. ¿Sí? Eso está mal. Y continúa con su vida alejados de Dios, alejados del Espíritu Santo, alejados de la comunión con Cristo, una vez que han conseguido satisfacer su milagro o su beneficio. Vamos entonces ahora a ver la misión de los 72 discípulos de Cristo. Así como a Moisés lo ayudaron 70 ancianos, Cristo escogió a 72 discípulos para que lo ayudaran en ese momento en Israel. Vámonos al Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12 y después del 16 al 20. Dice: Jesús envía a los 72. Después de esto, el Señor escogió también a otros 72 y los mandó de dos en dos delante de él a todos los pueblos y lugares a donde tenía que ir. Fíjense, el Señor tenía, como era humano, tenía una limitante física. ¿Sí? Tenía una limitante física porque tenía un cuerpo físico humano, pero él se valió de sus 72 discípulos. Le dijo: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla, o sea, sacerdotes. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni sandalias. O sea, no busquen protegerse ustedes mismos. Dios los va a proveer. Dios los va a proteger. Les está diciendo eso. No confíen en su propia protección. Yo los protegeré a ustedes. Por eso les dice: no lleven dinero, ni provisiones, ni sandalias. Sandalias para proteger los pies en el desierto, ¿verdad?
y no se detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando entren en una casa, saluden primero diciendo, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no, ustedes nada perderán. Quédense en la misma casa y coman y beban de lo que ellos tengan, pues el trabajador tiene derecho a su paga. No anden de casa en casa. Al llegar a un pueblo donde los reciban, coman lo que se les sirva. Sanen a los enfermos que haya allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero si llegan a un pueblo y no lo reciben, salgan a las calles diciendo, hasta el polvo de su pueblo que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos como protesta contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Les digo que en aquel día el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de Sodoma. Vámonos entonces al versículo 16 al 20. Dice, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí, dice el Señor. Y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envía. Jesús le estaba hablando a sus discípulos. Jesús le estaba hablando, entre esos discípulos estaban los 12 apóstoles, que son los sacerdotes católicos. Entonces, cuando rechazamos la comunión con Pedro, estamos rechazando a Jesús. Cuando rechazamos el perdón de los pecados de nuestros sacerdotes, rechazamos a Jesús. Cuando rechazamos la liturgia, rechazamos a Jesús. Cuando rechazamos la dirección, el ministerio, la enseñanza de la iglesia, rechazamos a Jesús. Y cuando rechazamos a Jesús, rechazamos a Dios. Dice, los 72 regresaron muy contentos diciendo, Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre, o sea, con la autoridad. No con el nombre de Jesús, sino con la autoridad de Jesús. Jesús les dijo, y aquí se los voy a comprobar. Dice, sí, pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes, y para vencer toda la fuerza del enemigo, sin sufrir ningún daño. Pero no se alegren de que los espíritus los obedezcan, sino que de que sus nombres ya están inscritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habían 72, como en Números 11, pero el número se redujo. ¿A cómo? A 12. Vamos a verlo. Vámonos a el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Él escoge ya no 72, sino que escoge, en ese momento eran 11. ¿Sí? Pero ¿qué les hace el Señor? Jesús se aparece a los discípulos. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, domingo, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. O sea, los cristianos estaban con miedo de los judíos. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo, paz a ustedes. Lo mismo que él les había dicho a los 72 que dijeran cuando entraran a una casa. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¿Sí? Ellos ahora son apóstoles, porque apóstol significa enviado. Dejaron de ser discípulos para convertirse en apóstoles. Y dicho esto, bueno,
Y sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Ellos reciben el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Y nace el sacramento de la confesión. Y nace el sacramento de la confirmación de la misma boca de Jesús. En la persona o en las personas de los sacerdotes, de los discípulos. Y lo llena del Espíritu Santo, así como Dios tomó de Moisés el Espíritu Santo y lo distribuyó entre los 70 ancianos. Jesús toma de su espíritu, siendo el Dios también, y los sopla, los recrea nuevamente, les da una nueva creación, una nueva vida a los discípulos, porque ya son discípulos, porque ya los envía. Fíjense que el capítulo comienza diciendo que se les apareció a los discípulos. Y cuando ya los reconcilia, les dice la paz a ustedes, lo dice 2 veces. Él los convierte en discípulos. ¿Por qué? Porque los envía. Jesús es el discípulo del Padre. Y los discípulos son los enviados de Cristo. ¿Sí? Y lo primero que hace Jesús es darle, después de llenarlos del Espíritu Santo, es ordenarles a que confiesen a los hombres y a las mujeres y les quiten sus pecados. ¿Cuál es la iglesia que tiene ese sacramento? ¿Cuál es la iglesia? Vamos entonces, pero eso no se quedó ahí, porque esos discípulos ahora se iban a multiplicar e iban a cumplir la profecía de Moisés. La profecía de Moisés en Números 11 se cumple en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4 y después del 14 al 21. Vamos a ver cuándo se cumple la profecía de Moisés que le dice a Josué, ¿sí? La venida del Espíritu Santo. Dice, cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Los 70 ancianos estaban en el tabernáculo con Moisés. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué comenzaron a hablar los ancianos cuando recibieron el Espíritu Santo? Comenzaron a hablar, ¿verdad? Según el Espíritu hacía que hablaran. Bueno, ahora vamos del 14 al 21. El discurso de Pedro, el Papa. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles. Los otros 11 apóstoles, ¿sí?, se callan, porque quien toma la vocería, el liderazgo y la prelación es Pedro, y ellos lo sabían porque Jesús se los dio a entender claritamente. Por eso estaban los 11, incluyendo al que ellos habían escogido por cónclave, ¿sí?, que era Matías. Y dice, y con voz fuerte dijo, judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, como nos dicen a los católicos los borrachones, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel, cuando dijo, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos, serán profetas. Los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días,
y comunicarán mensajes proféticos. En el cielo mostraré grandes maravillas, y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá oscuridad, y la luna como sangre, antes que llegue el día del Señor. Día grande y glorioso. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos. Ustedes vemos cómo en la humanidad se cumple lo que Moisés había deseado y había profetizado en Números 11. Ojalá el Señor derramara su espíritu en todo su pueblo y todos fueran profetas. Por eso, cuando bautizamos a nuestros niños se convierten en sacerdotes, profetas y reyes. Niños y niñas. Vamos ahora a ver cómo Jesús imita al Padre en darles de comer carne a la multitud. Vámonos al Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos del 10 al 17. Vamos a ver. Jesús da de comer a una multitud. Miren que Jesús tuvo el mismo problema. Cuando los apóstoles regresaron y contaron, ¿esto es Lucas? Sí. Cuando los apóstoles regresaron, contaron a Jesús lo que habían hecho. Él, tomándolos aparte, los llevó a un pueblo llamado Betsaida. Pero cuando la gente lo supo, lo siguieron, y Jesús los recibió. Les habló del reino de Dios y sanó a los enfermos. Cuando ya comenzaba a hacerse tarde, se acercaron a Jesús los 12 discípulos y le dijeron: despide a la gente para que vayan a descansar y a buscar comida por las aldeas y los campos cercanos, porque en este lugar no hay nada. O sea, era como un desierto. Había una multitud de gente que seguía al Señor. Y había unos administradores, como los 70 ancianos, que eran los 12 discípulos. Jesús les dijo, y es algo hermosísimo, y se cumple hasta hoy en día en la Eucaristía. Jesús les dice a los discípulos: denle ustedes de comer. O sea, ustedes, los sacerdotes, deben darle de comer al pueblo necesitado física y espiritualmente. Ellos contestaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. ¿De qué deseaban qué hablaba Números 11? De los pescados. ¿Y cuál era el problema? Que estaban aburridos de comer maná en forma de pan. Pues eran unos 5,000 hombres, solamente 5,000 hombres. Acá también se cuentan los hombres. Entonces imagínense, 5,000 hombres. Habían como unas 15,000 a 20,000 personas reunidas escuchando a Jesús. Entonces, dice: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente. Pues eran unos 5,000 hombres, pero Jesús dijo a sus discípulos: háganlo sentarse en grupo como de a 50. En el antiguo Israel, un banquete bueno, aproximadamente contaba con 50 personas. O sea que Jesús estaba preparándoles un banquete a todos aquellos que se habían acercado a escucharle y a recibir su bendición y su sanación. Estaba haciendo unas Eucaristías. ¿Qué es la Eucaristía? Un banquete. Ellos obedecieron e hicieron sentar a todos. Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció sobre ellos la bendición. Partió los panes,
y se lo dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente, como la comunión. La gente comió hasta quedar satisfecha y recogieron en 12 canastos los pedazos sobrantes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y podemos ver que pasa lo mismo. Jesús tiene el poder de satisfacer a una multitud de personas a través de su poder de Dios. Su poder de Dios. Y hacía lo mismo que su Padre en el antiguo Israel. Para terminar, vamos a ver que Dios sí le da carne a su nuevo pueblo, a la iglesia, a través del cuerpo de Cristo. Vámonos al Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 25 al 58. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Dice: Jesús, el pan de vida. Al llegar a ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús les dijo: Oíd, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse. O sea, no buscan al Señor para satisfacer la necesidad espiritual que solamente Él satisface, sino buscan al Señor para satisfacer un deseo carnal, un deseo físico. Y ahí está el problema. Y no porque hayan entendido las señales milagrosas. Las señales milagrosas que hacía Jesús era para enseñarle y demostrarle al pueblo de Israel que Él era el ungido de Dios, que Él era el Mesías Redentor. Él no se los iba a decir de la boca. Ellos tenían que intuirlo, ellos tenían que entender las señales que Dios había dado a través de los profetas. Y ellos mismos debían darle el título a Jesús y obedecerlo. Entonces dice, no trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Jesús les contestó: la única obra que Dios quiere es que crean en aquel que Él ha enviado. Le preguntaron entonces: ¿qué señal puedes darnos para que al verla te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Como dice la Escritura, les dio a comer pan del cielo. Jesús les contestó: les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino que mi Padre, que es quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Ellos le preguntaron: Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Dos necesidades fisiológicas fundamentales. Pero como ya les dije, ustedes no creen aunque me han visto. Todos los que el Padre me da vienen a mí, y a los que vienen a mí no los echaré fuera. Porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre. Ahí se cae enseguida la teoría de la unicidad de Dios, que va en contra de la doctrina de la Santísima Trinidad. Con estas palabras Jesús nos está diciendo que Él y el Padre son dos personas diferentes, aunque son un solo Dios. Un solo Dios. Pero aquí nos está diciendo Jesús que Él obedece a alguien que es superior a Él. Por lo tanto es diferente a Él. No es otra manifestación de la misma persona o del mismo ser. Son dos
personas divinas diferentes, un solo Dios verdadero. Dice, y la voluntad de que me ha enviado es que yo no pierda ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el día último. Porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día último. Por esto los judíos comenzaron a murmurar, como estaban murmurando en el capítulo 11 de Números, de Jesús, porque afirmó, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y dijeron, ¿no es este Jesús el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? No creer en Jesús. Hay mucha gente que dice que sigue y que ama a Jesús, pero no le creen a Jesús y no lo obedecen. Jesús les dijo entonces, dejen de murmurar. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre, que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el día último. En los libros de los profetas se dice, Dios instruirá a todos. Así que todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. No es que alguno haya visto al Padre. El único que lo ha visto es el que procede de Dios. Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré por la vida de este mundo. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros. ¿Cómo puede éste darnos a comer su propia carne? Así como los hermanos separados preguntan cómo es posible que Dios esté en la comunión y que nosotros nos podamos comer a Cristo, si Él es Dios y Él es todopoderoso. Esa es voluntad de Jesús, esa es voluntad del Padre, y lo pueden hacer y lo hacen en cada Eucaristía. Les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí, y yo vivo unido a él. Por eso se llama comunión. El Padre que me ha enviado tiene vida, y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí, vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.